de Huehuetenango, Guatemala. Nació en Ciudad de Guatemala. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 en la Catedral de Guatemala por el arzobispo Mario Casariego, quien inmediatamente lo destinó al cuidado del Seminario Mayor Nacional de Asunción. En ese periodo estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo el doctorado. El 15 de diciembre de 1988, San Juan Pablo II, lo nombró obispo de San Marcos y el 6 de enero de 1989 lo ordenó personalmente en la Basílica de San Pedro, la Roma. En 1990 fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal de Guatemala y fue elegido presidente en 2006. Terminó su mandato en 2008 y actualmente es responsable de las comisiones de comunicación social y de justicia y solidaridad. Fue creado y proclamado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 5 de octubre de 2019 y se asignó la iglesia titular San Giovanni Evangelista a Spinaceto. Hoy más que nunca es urgente hacer nuestro el mensaje de reconciliación que Nuestra Señora de la Salud nos trae de parte de su Hijo. En un mundo en donde se vive con guerras, una humanidad herida por el odio, el resentimiento y alejada de Dios, resuena la voz de nuestra Santísima Madre, que nos pide que oremos para que nos convertamos de esa vida. Nuestra Madre nos invita a volvernos peregrinos de esperanza en la extensión del reino de Dios, a que seamos instrumentos de unidad y reconciliación en nuestras familias, trabajos y comunidades, a que perdonemos y pidamos perdón a aquellos que hayamos ofendido. Sin más preámbulo, quiero presentarles el presentador de esta noche, a quien puedo llamarle amigo y quien hizo el esfuerzo de estar presente entre nosotros, quien tuvo la dicha de estar en el conclave de la elección de nuestro Papa León XIV, el cardenal Ramasini Mere. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Padre Sierra. Felicitaciones por su castellano, ¿no? Solamente estuvo 10 días allá en Guatemala, en Quetzaltenango, aprendiendo español, pero ha avanzado bastante. Lo felicito, sí. Bien, quiero invitarlas para que nos pongamos de pie un momento y vamos a invocar a María Santísima, que la veneramos en esta ocasión como Nuestra Señora de la Salud, pero que también tiene otras advocaciones, y especialmente, sin hacer ninguna discriminación,
En América Latina pues la invocamos como Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, que es la patrona de toda América, es siempre la misma Virgen, así que los nombres cambian. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, esposo de María, ruega por nosotros. Bien, ¿podemos sentarnos? Amén. Quisiera comenzar esta charla pidiendo que quienes conocen la historia de la Virgen María, llamada de la Salette, que levanten su mano, quienes conocen la historia. Bueno, no son muchos, pero son algunos. Entonces me van a permitir que yo comience esta charla hablando de por qué se llama la Virgen de la Salette. Y me encontré estos datos. El 19 de septiembre de 1846, a primera hora de la tarde, en los Alpes franceses, los Alpes son montañas muy altas, donde hay nieve durante el invierno y después todavía queda nieve, en Francia, en una aldea cerca de un pueblo que se llama La Salette, así se llama el pueblo. Nuestra Señora apareció en un globo de luz, sentada en un banco de piedra, con el rostro entre las manos, llorando. Se levantó, se puso delante de los niños y los invitó a acercarse. Los niños al principio, temerosos, con temor de lo que estaban viendo, se acercaron a ella con un poquito de temor. Y lo que vieron fue una mujer alta y hermosa, vestida a la manera de la gente común del área, un chal sobre los hombros, una especie de sombrero sobre su cabeza, un vestido largo, cubierto por un delantal y zapatos en los pies. Lloraba todo el tiempo que hablaba. Yo he leído las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, he leído las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, también hay otro lugar en donde se habla también de apariciones, en Garabandal, hay otro lugar también, en este momento se me va el nombre, queda, ¿cómo? Medjugorje, sí, pero en esas apariciones no se menciona este dato que se menciona aquí en esta historia, que la Virgen estaba llorando. Eso me llamó la atención cuando, para preparar esto, encontré esta descripción. Pero dice, sus pies no tocaban la hierba. Tenía un círculo de rosas alrededor de la cabeza. Tenía una cadena y rosas alrededor de los zapatos, y la luz brilló desde el círculo de rosas alrededor de su cabeza, que se formó como una corona, y sobre su pecho descansaba un gran crucifijo. Los niños dijeron que ella era toda luz,
que lleva consigo la gloria del cielo. Y como embajadora del Todopoderoso, ella hablaba en su nombre. Y entonces después viene también la descripción que hicieron estos niños, el vestido que llevaba, vestido largo, blanco, hecho de una tela muy fina, muy hermoso, con perlas, el delantal era dorado y los zapatos, aunque eran como los usaban en ese tiempo, eran blancos con hebillas doradas. En realidad iba vestida como una persona de importancia, porque es la mensajera del Rey de Reyes. El crucifijo pues lo llevaba en una cadena así alrededor de su cuello, y luego también, pero había también cerca de los brazos del crucifijo como un martillo en un lado y unas tenazas en el otro. Y el crucifijo significa Cristo crucificado por nuestros pecados, y el martillo y las tenazas son vistos como instrumentos de la pasión. El martillo que utilizaron para clavar a Jesús en la cruz, y las tenazas para sacarle los clavos cuando lo bajaron de la cruz. El Jesús en la cruz parecía vivo, dijeron los niños, y la cruz fue la parte más brillante de toda la aparición. Bueno, luego se explica también las rosas y las palabras. Y las palabras son estas algunas. Acérquense mis hijos, no tengan miedo. Estoy aquí para contarles una gran noticia. Si mi pueblo no obedece a Dios, me veré obligada a soltar el brazo de mi hijo. Y ahí señala algunas de las faltas morales que se hacían, ¿no? Por ejemplo, dice, nadie iba a misa, excepto algunas ancianas, el resto trabaja los domingos, todo el verano, y en el invierno, cuando no saben qué hacer, van a misa solo para burlarse de la religión. Durante la cuaresma van al mercado para comprar cosas. Y el mensaje que dio ella trata de los 3 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solo adorarás al Dios verdadero. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso tiene que ver con el uso de las blasfemias y también de invocar a Dios falsamente. Y recuerda santificar el día de sábado. Bien, esto es lo que se menciona en la historia, pero la historia puede ser a veces no contada en su totalidad, o puede ser contada en la totalidad, pero creo que lo que importa no es tanto fijarnos en los detalles, sino fijarnos en lo que también ha sido siempre propio de las apariciones de la Virgen María, en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, en Garabandal, y sobre todo también en México, cuando la Virgen se aparece. ¿Cómo se llamaba el santo, no? El que se aparece? San Juan Diego. San Juan Diego. De todas las apariciones, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, ha determinado que hay 3 que se pueden considerar como apariciones que son realmente ciertas y que han dado entonces origen a la devoción a la Virgen María. La Virgen María se apareció en México, ahí tenemos el Tepeyac, la iglesia que la Virgen pidió que se hiciera, y tenemos la tilma de Juan Diego, que está ahí. Si ustedes han ido alguna vez allá a México, a Guadalupe, pues ahí está la tilma que ustedes pueden ir. Hay una especie de ¿cómo diría? De
Banda. Sí, que lo va pasando uno y va viendo uno la imagen de la Virgen. Y luego pues tenemos también la aparición de Nuestra Señora en Lourdes y la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Luego de las otras apariciones, pues la Iglesia no es que las niegue, pero tampoco las ha reconocido como verdaderamente históricas. Entonces nosotros tenemos claro que sí, que hay noticias exactas de estas tres apariciones, pero eso no quiere decir que no haya podido existir otras. No me vayan a entender mal, ¿verdad? Cuando yo me pongo a pensar en las apariciones, la pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué la Virgen María se apareció? Y claro, en cada una de las apariciones hay mensajes. Ustedes escucharon el mensaje de la Virgen aquí, que se llama de la Salet, porque el pueblo cerca de donde tuvo lugar la aparición se llamaba la Salet, allá en Francia. Lourdes, porque se apareció en Lourdes. Fátima, porque se apareció en Fátima. Guadalupe, porque apareció también allí, en ese lugar de México. De estas apariciones, tal vez la que más tiene resonancia es la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, porque allí han sucedido realmente milagros. En Lourdes hay una comisión nombrada por la Conferencia Episcopal de hace años que se encarga de verificar si realmente las curaciones han sido verdaderas o no han sido verdaderas. Porque en esto también hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado, ¿no? Y por ello la importancia de la autoridad de la Iglesia, que en este caso es el Papa, con todos los que trabajan con él en el Vaticano, para poder llegar a determinar si es verdad o no es verdad. Porque está de por medio la fe, y la fe tiene que fundamentarse en verdades, no en mentiras, ni tampoco en inventos o en fábulas. Y entonces, en estos temas, la Iglesia siempre, la Iglesia jerárquica, el Papa, los obispos, siempre han sido muy cuidadosos. Y creo que eso así debe de ser. Porque la fe tiene que fundamentarse en la verdad, y no en las mentiras. Bueno, quería comenzar así para que ustedes sepan por qué se llama la Virgen de la Salet y por qué también la congregación religiosa que está ahora aquí reunida, los sacerdotes y laicos, la tienen a ella como patrona. Porque hay toda una espiritualidad que nace de estas apariciones. Ya ustedes se fijaron cuál era la insistencia al leerles yo la historia de la aparición de la Virgen de la Salet. Porque siempre las apariciones van con una finalidad: llamarnos a la conversión, llamarnos a que seamos auténticos discípulos y misioneros como ella lo fue. Porque si alguien nos puede dar un ejemplo clarísimo de lo que significa seguir a Jesús, es de ella. Y de esto pues yo voy a hablar ahora más adelante. En esta noche yo lo que he hecho fue preparar lo que voy a compartir con ustedes, tomando como base un texto que seguramente no es conocido para ustedes, pero de todas maneras voy a hacer la pregunta. Algunos de ustedes, hermanos y hermanas laicas, porque si hay sacerdotes, los sacerdotes lo hemos leído, ¿no? Algunos de ustedes han leído el documento del Concilio Vaticano II que se llama la Constitución sobre la Iglesia. ¿Alguno de ustedes ha leído ese documento? ¿Hay alguno? Sí, porque normalmente en esto también fallamos nosotros los sacerdotes, ¿no? Y obispos, que no los urgimos a ustedes para que hagan la lectura de estos documentos.
porque es la enseñanza de los obispos del mundo que se reunieron en el Concilio Vaticano II durante varios años. Y este documento habla de qué es la Iglesia, de cuál es la naturaleza, el ser de la Iglesia. Y al final tiene 8 capítulos el documento, que se llama Lumen Gentium, la luz de los pueblos, porque la Iglesia es eso, ¿no? Es luz, es sal, así debe ser y así es. Y en el capítulo 8 de este documento se habla de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Fíjense en el título que se utiliza: Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En otras palabras, este capítulo 8 del documento que habla sobre la Iglesia termina señalando la relación, la conexión que hay entre la Iglesia, que somos nosotros, con la Santísima Virgen María. Pero vean el título que utilizan: Madre de Dios. Madre de Dios. Entre paréntesis, por eso a mí me cuesta aceptar que los hermanos separados, los hermanos de las denominaciones cristianas no católicas, nos ataquen tanto por la devoción a la Virgen María. Es una devoción que viene desde el inicio de la Iglesia, cuando el nombre que se daba a la Virgen María era ese: Madre de Dios. Madre de Dios, así se le llamaba. Y a lo largo de toda la historia del cristianismo, la presencia de María siempre fue muy importante. Y aún más, Lutero, que fue el fundador de una de las ramas del protestantismo, era un devoto de la Virgen María. Y habla de la Virgen María positivamente. De modo que esta actitud anti-María, contra María, viene de estos grupos que surgieron aquí en América Latina, especialmente aquí en Estados Unidos, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y entonces toda esa actitud contraria a la Virgen María ha pasado a nuestros países y ha ido creciendo. Pero ahora yo veo una diferencia, y es que los que ya nacieron en alguna denominación cristiana no católica y crecieron, ya tienen otro espíritu. Ya es un espíritu de más respeto, es un espíritu de menos agresividad. Porque la devoción a la Virgen María está fundamentada en la palabra de Dios. No es un invento de la Iglesia Católica. Tenemos una fundamentación bíblica, y de eso vamos a hablar también esta noche. Ahora que se hable de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Salet, la Virgen de Guadalupe, pues se refiere a estos hechos históricos que se dieron y que están demostrados. No son inventos, no son mitos, no son cuentos, está demostrado. Y eso no podemos olvidarlo, ni debemos olvidarlo. Bien, en este capítulo 8 entonces, vean cómo comienza el capítulo 8. Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo, o sea, realizar la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. ¿Y de dónde viene este texto? Este texto viene de la carta que el apóstol San Pablo escribió a los Gálatas, a los cristianos de Galacia, así se llamaba la región, capítulo 4, versículos del 4 al 5. San Pablo es el que nos da este testimonio.
al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, al llegar en la historia el momento en el que Dios decidió que su Hijo, Dios Padre, que su Hijo Jesucristo se hiciera hombre para redimir a la humanidad, para salvar a la humanidad, para hacernos hijos e hijas de Dios adoptivos, envió a su Hijo nacido de mujer. Es lo que nosotros celebramos el 25 de diciembre, cuando celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran fiesta, ¿no? Cuando el Señor Jesús se hizo hombre en el seno virginal de María Santísima. San José no tuvo que ver nada, absolutamente nada, porque eso sí fue definido en los primeros siglos de la Iglesia como una verdad de fe, que Jesucristo el Señor nació no por intervención de un hombre, sino por una intervención directa de Dios. Y nació de una mujer virgen, que quedó y permaneció virgen, de manera que no hubo una relación marital en el pleno sentido de la palabra entre San José y la Virgen, no, sino que de alguna manera misteriosa pero real, pues yo me recuerdo muy bien cuando yo estudié esto. Yo lo estudié cuando comenzaba el seminario, pero el sacerdote que nos dio la explicación la dio de una manera tan clara que son ya tantos años que a mí no se me olvida. ¿Cuál fue la explicación que él dio? La explicación que él dio fue que de una manera misteriosa, porque no era lo normal, Dios puso ahí en el seno de la Virgen María, pues si lo tomamos como que si fuera el nacimiento de alguien, un espermatozoide que se une a un óvulo, pero ese espermatozoide no venía de un hombre, fue puesto directamente por Dios, porque a lo largo de la historia llegar a definir que Jesucristo es verdadero hombre, pero que también es verdadero Dios, costó muchas discusiones, porque hubo quienes, teólogos, obispos, que decían: Jesucristo es solamente Dios, su cuerpo no fue humano, no fue verdadero, su cuerpo fue apariencia. Pero entonces, si el cuerpo de Jesús fue solamente apariencia, su sufrimiento fue mentira, porque no podía entonces sufrir. Y entonces cuando el Señor Jesús dice: ¿tienen algo de comer?, era algo falso, porque si Él no tenía un cuerpo humano verdadero, no hubiera sufrido hambre, no hubiera sufrido sed. Tengo sed, dijo el Señor cuando estaba en la cruz, tengo sed. Y cuando supo que su amigo Lázaro se había muerto, lloró. Es decir, la humanidad de Jesucristo es una humanidad verdadera, no es falsa, no es apariencia. Ahora, que Jesucristo haya sido un verdadero hombre, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, porque esa es la gran diferencia. ¿Qué significa? Significa que el Señor Jesús, todo lo que sufrió, lo sufrió verdaderamente. Por eso San Lucas va a decir que Jesús sudó gotas de sangre. Es decir, su sudor fue de sangre. Momentos antes, porque el Evangelio no dice cuánto, si fue 1 hora o fueron 2 horas, porque eso no le interesaba al evangelista Lucas. Sencillamente dice que sudó gotas de sangre cuando estaba viendo ya la pasión que le iba a tocar sufrir. Era un momento decisivo para él. Estaba viendo todo lo que le iba a pasar. Y entonces sudó gotas de sangre. No fueron gotas falsas. El Señor tuvo hambre verdadera. ¿Tienen algo que comer?
Y si ustedes se recuerdan, en una de las apariciones se repite eso, ¿no? Entra y dice, ¿tienen algo que comer? O cuando está a la orilla del lago. De manera que Jesucristo es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque fue concebido en el seno de una mujer. Y el embarazo de esta mujer no se debió a la intervención de un hombre, sino fue directamente, de una manera misteriosa, pues se puso el espermatozoide en el seno de María. Pero al mismo tiempo Jesucristo es Dios. Y entonces aquí tenemos los relatos, por ejemplo, el relato del bautismo de Jesús en el Jordán, cuando se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado, oigan. Cuando Jesús se acerca a Juan y le dice, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Yo estoy bautizando a los que son pecadores, los que vienen aquí a pedir perdón por sus pecados. ¿Cómo te voy a bautizar? Y Jesús le dice, conviene que lo hagamos, es lo que mi Padre quiere. Y Juan lo bautizó, pero cuando lo bautizó, el Espíritu descendió sobre Jesús. Para poder entender eso, el evangelista utiliza un ejemplo. Se vio una paloma que descendió sobre Jesús. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. Es para decir, algo sucedió, una paloma bajó, y entonces eso fue entendido por la comunidad cristiana como la presencia del Espíritu ahí al inicio de la misión de Jesús. Pero luego tenemos el relato hermosísimo de la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se manifiesta como aquel que es el Hijo de Dios, porque se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo. Todos estos datos se fueron conformando en la teología de la Iglesia Católica, que es al fin la teología del cristianismo, para decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, ¿cómo hacer para explicar esto? Pues entonces fue cuando, después de discusiones en el concilio de Éfeso y después en el concilio de Calcedonia, lugares donde se realizaron estos encuentros, se llegó a definir que en Jesucristo hay dos naturalezas, la humana, la divina, pero una sola persona, la persona de la Santísima Trinidad. Eso es lo que nosotros creemos. Esto es un dogma de fe. Si usted no lo cree, no se considera entonces cristiano, porque tardaron años para llegar entonces a entender qué se dice y qué significa cuando afirmamos Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, pero regresemos al tema, ¿no? La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir aquí la palabra verbo? La palabra verbo no hay que entenderla como la entendemos en castellano, ¿no? Que hay sustantivos y que hay verbos. Así lo decimos en castellano, ¿no? Y hemos aprendido la gramática diciendo que hay verbos que terminan en ar, hay verbos que terminan en er, hay verbos que terminan en ir, lo que aprendimos en la primaria, ¿no? Aquí verbo viene de una palabra latina que es la palabra verbum, que significa palabra. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que si ustedes pueden alguna vez leerlo, se los recomiendo, ahí se explica cómo fue el proceso por el cual Dios quiso, que después la carta a los hebreos lo va a recordar, que cuando llegó el momento, Dios quiso que su Hijo se hiciera hombre, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y eso el apóstol Pablo lo va a decir en la carta a los Filipenses. Jesucristo se anonadó, se hizo uno de nosotros. No quiso
demostrar su condición de Dios, porque lo hubiera podido hacer, Cuando el Señor Jesús le dice a Pilato: si yo quisiera, yo mandaría a mis ángeles y vendrían aquí y te acabarían a ti. Pero Jesús no lo hizo, se sometió, se humilló y sufrió una muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte de cruz. Y sufrió esa muerte de cruz porque tenía un cuerpo. ¿Y ese cuerpo de dónde lo recibió? Bueno, aquí lo dice el Concilio Vaticano II. Recibió al Verbo de Dios, a la palabra que Dios quería decir, en su alma, en el alma de la Virgen y en su cuerpo. Y así dio la vida al mundo. ¿Quién? La Virgen María, reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Y por eso nosotros también decimos que ella, por que sería la madre del Hijo de Dios, nació sin el pecado original. Porque no tendría sentido que ella hubiera nacido con el pecado original cuando en su seno iba a crecer aquel que no tenía pecado. Eso es lógico, ¿no? Es lógico. Por eso nosotros decimos que ella es inmaculada, que no tiene la mancha, por utilizar esa frase, no tiene la marca del pecado original. Y por eso en la tradición de la Iglesia se ha enseñado, que la Virgen María, cuando murió, porque murió, si su hijo murió, ¿cómo no iba a morir él? Cuando murió, su cuerpo no se descompuso, sino que inmediatamente entró a los cielos. Ha sido este el último de los dogmas que la Iglesia ha proclamado: la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Pero tardaron muchos siglos para llegar a esa definición de esa verdad. Porque ella no podía experimentar corrupción en su cuerpo porque no tenía pecado. La corrupción de nuestro cuerpo, que nos produce la muerte, es porque somos pecadores, porque hemos sido engendrados en el pecado. Pero viene después el bautismo, y el bautismo nos libera de ese pecado que se remonta a los orígenes de la humanidad y del cual nos habla el libro del Génesis. Pero vean que cuando se habla de ese pecado, hay una afirmación importante que la Iglesia después la va a utilizar aplicándola a María. Porque si se recuerdan, en el relato del Génesis se habla de alguien que va a venir y que va a aplastar la cabeza de la serpiente. A veces hay que decirle a las personas: el diablo no tiene cara de serpiente, el diablo no es una serpiente. No. Pero entonces, ¿por qué el texto nos habla de serpiente en el libro de Génesis? Para hablar del tentador. ¿Cuál será la razón que menciona? ¿Por qué no dice que era un dragón? ¿O por qué no dice que era un león? Dice una serpiente. La razón es sencilla, porque cuando se escribieron esos textos hace ya siglos, las serpientes eran veneradas como divinidades. Y aún ahora, ustedes le pueden preguntar al padre Siria, que viene de la India. En la India hay templos en los que dejan que las serpientes caminen, estén ahí, porque las veneran como dioses. Dentro de la mentalidad de la religión hindú, pues existe el dios Shiva, que viene personificado por la serpiente cobra, porque la serpiente cobra es una de las serpientes más venenosas que existen. Y entonces siempre ha existido en la humanidad esa tendencia de querer personificar a las divinidades con realidades humanas, con apariencias humanas. Y una de esas apariencias, de esa manera de pensar, son las serpientes.
Porque la serpiente, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo veo una serpiente ahí y no me acerco. Me da cosa, ¿no? Yo sé que si no me le acerco no va a hacer nada. Pero, no, serpientes no, por favor, lejos. Ahora, ¿por qué en el libro del Génesis se habla del diablo, del tentador? Porque eso quiere decir la palabra diablo, el que tienta, el que te pone tentaciones. ¿Por qué se habla poniendo el ejemplo de una serpiente? Porque en ese tiempo, como ahora todavía, a las serpientes se les adoraba. Entonces eso explica que el libro del Génesis, para poder ayudarnos a entender que hubo un pecado en los principios y que ese pecado fue fruto de una tentación que nuestros antepasados, simbolizados en Adán y Eva, no es que Adán y Eva hayan existido como personas, no, es una manera de decir la humanidad. La humanidad fue tentada cuando el mal espíritu le dice a la humanidad, y lo sigue diciendo ahora: ¿quieren ser ustedes como dioses? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean dioses, pero ustedes quieren ser dioses. Y eso es lo que está pasando ahora en estos tiempos. El ser humano cree que con la tecnología, nosotros los seres humanos de estos tiempos creemos que con todos los inventos que hemos hecho, nos creemos ya dioses. Y ese es el pecado mayor. El pecado mayor no se refiere a la sexualidad. El pecado mayor se refiere a la mentira. ¿Y cuál es la mentira mayor? La mentira mayor es pensar que tú eres Dios y que tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Que hay personas que dicen: no, esto no es pecado. El aborto no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque en las primeras semanas, cuando el niño la niña ha sido concebido, no es persona todavía. Tienen que pasar, ahora no me recuerdo cuántas semanas, para que sea niño o niña, y entonces sí, el aborto está prohibido. Son mentiras. ¿Y quién es quien va creando esa mentalidad mentirosa? Tiene un nombre, se llama diablo. Por eso, hermanos y hermanas, cuidado con decir mentiras. Yo siempre lo digo: no existen mentiras piadosas. No existen. Mentira es mentira, aunque sea de este tamañito chiquito. Mentira es mentira. Y si tú dices mentiras, lo voy a decir de esta manera un poco dura, pero es así, estoy convencido: eres hijo e hija del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Así que nada de que es una mentirita piadosa. No. Si tú eres seguidor de Jesucristo, ni siquiera un mínimo de mentira puedes decir. Porque así comenzó la historia del primer pecado llamado original. Ustedes quieren ser como dioses, ¿verdad? Pero no se los permiten. ¿Saben por qué? Porque por eso les prohibió que comieran de ese fruto, que yo siempre lo repito, no es la manzana. La Sagrada Escritura no habla de manzana. La Sagrada Escritura en el Génesis habla de fruto prohibido. No dice manzana. Yo no sé quién inventó eso de la manzana, ¿verdad? Pero hay que quitarse esas ideas, porque se habla de una prohibición que no fue precisamente no comer de la fruta del árbol, no. Fue más bien obedecer a Dios. El pecado estuvo en desobedecer a Dios. Ese es el pecado, y que sigue siendo pecado. Desobedecer a Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado siempre cuando uno explica los textos de la Escritura. Bien, en este documento el concilio dice lo siguiente: los libros, oigan bien, del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable
¿Qué es la tradición? La tradición es el modo como se fue transmitiendo el conjunto de verdades que me identificaban a mí como cristiano, hombre o mujer. Esa es la tradición. La palabra tradición viene también de un verbo latino, tradere. Y tradere quiere decir entregar. Entonces, yo te entrego a ti lo que mis padres me enseñaron. ¿Y quién les enseñó a tus padres? Mis abuelos. ¿Y quién les enseñó a los abuelos? Los tatarabuelos. ¿Y quién les enseñó a los tatarabuelos? Así nos vamos hasta al principio, ¿no? Eso quiere decir tradición, entregar. Entregar lo que la iglesia como comunidad de creyentes siempre ha creído. Claro, ha habido momentos muy especiales como los concilios en los que la iglesia ha definido verdades, y uno de esos concilios fue el Concilio Vaticano II, del que yo estoy tomando este documento que se llama Documento sobre la Iglesia. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y la tradición manifiestan cuál fue la función, el papel, la responsabilidad de la Madre del Salvador, Jesucristo, en todo este proceso de salvación, y vienen entonces a ayudarnos a entender quién fue ella. Los libros del Antiguo Testamento nos cuentan la historia de la salvación. Ahora se los tengo que recordar a ustedes. Los primeros libros del Antiguo Testamento, el Génesis, los primeros capítulos no son históricos. Es una manera de hablarnos de algo que pasó. Y para eso utilizan ejemplos. Por ejemplo, la Torre de Babel. No es que haya existido una Torre de Babel. El diluvio. Pues el diluvio no pudo haber sido de todo el mundo. Que pasó algo extraordinario seguramente, ¿no? Es decir, los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el capítulo 12 no hay que interpretarlos históricamente, porque no son historia en cuanto tal. Es una manera de entender la historia. Eso es diferente. Por lo tanto, a partir del capítulo 12, si no me equivoco, se habla de un hombre que se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham, que fue llamado por Dios y que Dios le dijo: tú vas a ser el padre de una multitud de gente. Y así comienza la historia. Porque si ustedes se recuerdan, cuando tenemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, tenemos el Evangelio de San Lucas, se nos presenta la genealogía de Jesús. Todos ustedes y yo tenemos una genealogía, tenemos antepasados. Tenemos antepasados, porque no venimos del espacio. Nosotros no venimos de Marte. No venimos en una nave espacial y nos descargaron aquí en Guatemala, sino aquí en la Tierra. No. Hay una historia. Y cada uno de ustedes y yo tenemos la historia de nuestros antepasados. Y podríamos llegar, en realidad después no es posible llegar de dónde vengo yo. Y claro, vamos a ver. Normalmente se dice: ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Adán y Eva. ¿Y quiénes fueron Adán y Eva? Nuestros antepasados. Es una manera de hablar y de entender ese texto. Pero cada uno de nosotros tiene una genealogía. ¿Quiénes fueron mis papás? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Quiénes fueron mis bisabuelos? ¿Quiénes fueron mis tatarabuelos? ¿Quiénes fueron mis tatarabuelos? Y así. Y ahora, pues, en las redes sociales hay un programa que se llama Geni, Geni, donde tú entras, pones tu nombre y dices de dónde eres y comienzan a buscarte cuáles son tus antepasados. Y llega un momento en el que te dicen: hasta aquí llegamos, ya no sabemos más, ¿verdad? Y puede ser, ojalá que no sea así, que algunos de nosotros,
Judas Iscariote no se casó ni se dice nada, ¿no? Pues sería triste decir, vengo de Judas Iscariote, ¿no? Eso no. Pero en la iglesia, y esto es interesante, fíjense, yo fui ordenado es la palabra que se utiliza. Yo fui hecho obispo por San Juan Pablo II. Él fue el que me hizo obispo. A San Juan Pablo II lo hizo obispo, otro obispo, en este momento no me recuerdo el nombre, del arzobispo de Cracovia, que lo hizo a él obispo. Al arzobispo de Cracovia lo hizo obispo otro obispo. Y eso sí existe en el Vaticano, la línea de la sucesión apostólica. De manera que si yo quisiera, podría ir a los archivos vaticanos y pedir, denme la lista de todos los obispos de donde yo vengo. Yo vendré de San Pedro, no lo sé. Vendré de San Juan, no lo sé. De San Mateo, tampoco. De San Marcos, de otro de los primeros apóstoles. Vengo de Santiago el mayor, de Santiago el menor, no lo sé. Pero seguramente yo, en mi condición de obispo, debo venir de uno de los apóstoles, porque si no, yo soy un falso obispo. Esa es la riqueza de la tradición en la iglesia. Pero bueno, estoy saliendo del tema, ¿no? Estoy saliendo del tema. Dice así: en los primeros documentos de la Biblia, poco a poco se va notando de una manera más clara la aparición de una figura de mujer, madre del Redentor. Una mujer, madre del Redentor. Y eso ya aparece, por eso les mencionaba el libro del Génesis, cuando se dice, y a ti una mujer te aplastará la cabeza. Y la iglesia siempre ha interpretado este texto referido a María, y por eso ustedes han visto que, sobre todo en la imagen de la Inmaculada Concepción, ¿qué es lo que aparece debajo? Pues aparece la serpiente que está aplastada por la Virgen. Ahí hay un mensaje, y el mensaje es el mensaje del Génesis: a ti una mujer te va a aplastar la cabeza. Génesis 3:15. Pero también se habla de una virgen que concebirá. ¿Una virgen va a concebir? Sí, va a concebir. Es decir, no va a necesitar un hombre para concebir. No, ella va a quedar virgen y va a dar a luz un hijo que se llamará Emmanuel. ¿Y qué quiere decir la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 3. Que del profeta Miqueas casi no hacemos lecturas, ¿verdad? Pero es un profeta importante. Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23. Por eso, esta mujer, que el libro del Apocalipsis la va a presentar como una mujer vestida de sol, tiene dos interpretaciones. Una se refiere a la iglesia cuando sea el final de los tiempos, otra se refiere a María. Son las dos interpretaciones que se dan de ese texto, ¿no? Pero se dice que ella dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Y por eso, cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió cuando María va a visitar a Isabel? Salta de alegría. Que el niño que llevaba a Isabel en su seno brincó, ¿verdad? Brincó. ¿Y qué fue lo que le dijo Isabel a María? Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído. Porque mi hijo apenas sintió que tú estabas y que tú llevas a aquel que es el Mesías, saltó. San Agustín tiene un comentario muy bonito sobre este encuentro de Isabel y de María.
es el encuentro del que es la voz y del que es la palabra. ¿Quién es la voz? Juan el Bautista. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Y entonces la misión de Juan Bautista será decir: ya llegó la palabra hecha carne, San Juan en el Evangelio. Esa va a ser la misión del Bautista. Ya llegó la palabra. Yo soy la voz del que grita en el desierto, dice Juan. No dice yo soy la palabra. No dice eso Juan Bautista. Juan Bautista dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Cambien su vida, porque ya viene aquel que va a hacer el juicio de todos y que va a comenzar a cortar el trigo de la cizaña, que es otra comparación que el Señor Jesús va a poner, ¿no? Bien, estamos entonces en el Nuevo Testamento, y por eso en la carta a los Hebreos se dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir la plenitud? Plenitud quiere decir que llegó el momento que tenía que llegar. Como que si uno estuviera echando agua en un recipiente y el recipiente se va llenando hasta que llega y entonces está lleno, está pleno. La historia tiene un momento de plenitud cuando Jesucristo el Señor nace, porque así fue anunciado, la plenitud de los tiempos. Y comienza ahora una nueva etapa en la que el Hijo de Dios, que nace de María por obra y gracia del Espíritu Santo, asume nuestra condición humana para poder sufrir en la cruz por nuestros pecados. Les hablaba antes de las dos herejías, ¿no? ¿Se recuerdan las dos herejías de que yo les mencionaba? Una de esas dos herejías decía: Jesucristo no tiene un cuerpo humano. Entonces su sufrimiento fue mentira. Él no sufrió. Pero no es así. El Señor tuvo un cuerpo humano y sufrió y sudó gotas de sangre y dijo: tengo sed, y dijo: tengo hambre. ¿Qué tiene de comer? Pero al mismo tiempo es Dios. Y porque es Dios, le dice a Lázaro: Lázaro, yo te lo mando, resucita Lázaro. O le dice a la viuda de aquel pueblo que se llamaba Naín: no tengas pena, tu hijo murió, pero ahorita lo voy a resucitar. Joven, levántate. Él es el que tiene poder sobre la vida, porque es Dios. ¿No tienen ustedes algo que darle de comer aquí a la gente? Pues mira, solamente tenemos, ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para toda la gente? Tráiganlos. Y el Señor hizo la oración y después dijo: comiencen a repartir. Ahí se manifiesta la divinidad de Jesús. Pero yo les hago una pregunta para que cada quien la responda en su mente. ¿Cuál es el momento en el que el Señor Jesucristo demuestra que es verdaderamente Dios? ¿Cómo? Bueno, ahí comienza, como usted dice. ¿Cuál es la prueba más grande de que Jesucristo es Dios verdadero? Cuando resucitó. ¿Cómo? Cuando resucitó. Cuando resucita, cuando regresa de la muerte a la vida. Tan es así que sus mismos apóstoles no lo creen. De ahí está Tomás. ¿Ustedes alguna vez no han sido como Tomás? Que nos cuesta creer. Que tal vez venimos aquí a la Eucaristía y nos dicen: esto ya no es pan, esto es el cuerpo de Cristo. O cuando nos acercamos al sacerdote para que me perdone los pecados. ¿Por qué me acerco al sacerdote para que me perdone los pecados? Porque creo que Él tiene el poder de perdonarme los pecados, no por Él, sino recibido de la iglesia, y la iglesia lo ha recibido del Señor. Vayan, perdonen los pecados.